Muy bien, ahí pasaba entonces Santana y el grupo Frontera haciendo Me Retiro. El que no se retira, el que recién llega, es el profe Andrés Lombardi. Bienvenido, ¿cómo anda? ¿Qué hace? Buen día, ¿cómo anda Pablo? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Bueno. ¿La Ceci? Bien, ahí viene, ahí viene. Ahí viene. Fue a hacer un trámite. Hacer un trámite. ¿Cómo Che, anda? qué buena nota, me encantó la nota que hiciste recién. Con Gabriel Gabriel Fernández. estaba presentando un libro. Sí, el libro se llama Fuentes Seguras, la era de los BRICS más. Súper interesante. Suena interesante. Sí, es muy interesante y un poquito menos coyuntural, ¿no? que el día a día, Tal cual. pero que justamente por ser... La política de verdad, como decía. Por la política de verdad, la estructural, justamente, que es la que va a determinar la evolución, la continuidad en las próximas décadas, ¿sí? Así parece. Así que muy interesante, y siempre nos quedamos, por lo que decía Gabriel, porque la coyuntura te va llevando, siempre nos quedamos con las ganas de hablar un poquito más de cuestiones que van más allá de la semana pasada, y que tienen que ver justamente con lo que termina influyendo en nuestra vida cotidiana. Esto de que lo urgente a veces no está con lo importante, ¿no? Exactamente. Pero tenemos mucha urgencia, ese es el problema es que tenemos muchas urgencias. Tenemos muchas urgencias. Bueno, entre paréntesis, muy buena lo que tiene ahí en su campera. La carapelita esta la hace la esposa de Javier Argüello, un profesor de ahí de la Orati. Sí, está re linda. Muy linda. Sí, con los Malvinas ahí. Es de Santa Rosa. Sí. De acá de Digo porque hay que reivindicar todas estas cuestiones justamente en un momento en donde el presidente quiere entregarnos de pies y manos. Es complicado, ¿no? Sí. Bueno, pero hoy vamos a hablar, usted me dijo que me anticipó que íbamos a hablar del efecto tequila. El efecto tequila, que bueno, al principio te pone eufórico y si te tomas mucho, ya no. Claro. A ver, ¿por qué elegimos, ¿no? A charlar sobre este tema, que es un acontecimiento de hace 30 años? Justamente porque, bueno, lo hemos estado viendo, los que estamos atentos a los medios y nuestra audiencia seguramente es de ellos. Este rescate del que se está hablando ahora, que va a ser el Tesoro de los Estados Unidos, es algo inédito, a excepción justamente del rescate que se hizo a México en el año 94. En el 2001 también se hizo con Uruguay para salvarlo de nosotros, básicamente. Exportando crisis. Exactamente. Bueno, es que estas crisis justamente lo que tienen es que se exportan, ¿no? Estamos hablando de 2001 y de 1994, todo dentro del ciclo de la hegemonía del neoliberalismo, donde justamente la circulación de capitales hacía que todas las crisis que afectaban a un país afectaran a otro. Pero vamos por partes. Ahí nos vamos 30 años atrás, en los 90, como decimos, la hegemonía del neoliberalismo, que nosotros la vivimos tan crudamente. No fuimos las únicas víctimas, ¿no? Ya lo hablamos de esto, de Chile en principio, y en los 90 ya casi toda Latinoamérica embarcada en este experimento del nuevo esquema de acumulación del capitalismo, que es justamente el neoliberalismo. El efecto tequila en sí es en el año 1994 la devaluación del peso mexicano. La caída se devalúa primero un 30%, y esto produce una sucesión de crisis que terminan devaluando al 100% el peso mexicano y derrumbando a lo que llamaban el mejor alumno de Bretton Woods, una economía sólida. Todo el mundo se asombraba, qué sé yo, nosotros que somos argentinos, digo, dale. Pero es una economía tan sólida, un asombro, un accidente monetario, decían algunos, que era simplemente un accidente monetario. No fue un accidente monetario, fue la expresión de la contradicción del capitalismo periférico en la época del neoliberalismo. Era una consecuencia lógica de lo que estaba por ocurrir. Y bueno, si lo charlamos, quiero que tengan siempre presente que hablamos de México, porque seguramente vamos a tener que
ordenarnos porque siempre pareciera que estuviéramos hablando también de la experiencia de Argentina, la actual y anteriores. Ahí en los años 90, como dijimos, neoliberalismo al palo, Salinas de Gortari, presidente de México, educado en Estados Unidos, si no me equivoco, en el MIT, en el MIT, emprende las reformas. Todos los países de Latinoamérica habían quedado endeudados en los 70 y los 80, ¿no? Eso lo recordamos, México tenía una deuda muy, muy fuerte. Inestabilidad económica permanente, estos ciclos de inflación. Salinas de Gortari asume el poder en el 88 y empieza una serie de reformas que acá también las vivimos, que son las conocidas: privatizaciones de empresas estatales, liberalización del capital. Esto es muy importante en la época del neoliberalismo. Ya prácticamente nadie lo usa en el mundo, excepto nosotros, que tenemos a este fanático nostálgico de los 90. Esta idea de que el capital circula libremente, entra hoy, si quiere se va mañana. Recordemos que durante los gobiernos populares en general se les pone un plazo de tiempo para que el capital quede en el país y no sea tan volátil. Bueno, México liberaliza la entrada y salida de capitales, la serie de privatizaciones de empresas estatales. ¿Cómo logran la estabilidad, este milagro mexicano? Hacen una especie de convertibilidad atando el tipo de cambio del dólar al peso mexicano. ¿Y cómo se logra esto? Nosotros lo sabemos muy bien cómo se logra esto. Gastando divisas a lo pavote. Como lo hizo Menem, que se sostenía a través de la privatización de las empresas y con esa plata iba sosteniendo la convertibilidad, y como lo está haciendo ahora Javier Milei, quemando permanentemente reservas o endeudándose. De la misma manera lo hizo México. El esquema neoliberal empieza a crujir. Clinton era presidente en Estados Unidos. En el año 94, ya en el último año del gobierno de Salinas de Gortari, se produce la sublevación de los zapatistas. Me hace sentir muy viejo, porque para mí fue ayer. Yo lo leí, eso en vivo. Claro, sí. La expresión esta del levantamiento de zapatistas indica que grandes sectores de la población, sobre todo los sectores campesinos, están empezando a sufrir los embates del neoliberalismo. En el norte de México se instalan las maquilas, que dan cierta... Las maquilas son estas ensambladoras, estas fábricas, con lo cual Estados Unidos externaliza su trabajo, que nos indica que el neoliberalismo no es bueno para ningún pueblo, claro, al fin y al cabo. Porque ahí es donde el cinturón del óxido, le llaman los yanquis, a la automotriz de ellos, empiezan a externalizar el trabajo al tercer mundo. En el año 94 se firma el NAFTA. Es la primera vez que Estados Unidos firma con una economía emergente un tratado de libre comercio, y todo era alegría, todo era vidrios espejados, luces de neón, hasta que el tipo de cambio mexicano, como sabemos que ocurre y como ocurrirá, no resiste más. Justo se produce el cambio de gobierno. Zedillo, al poco tiempo, en diciembre del año 94, al poco tiempo de asumir este gobierno, intenta hacer una corrección, una pequeña devaluación. El capital, que tiene la posibilidad de entrar y salir cuando quiere, dice: es hora de irnos. Se empiezan a ir, a fugar en masa capitales de México, y esto produce otra devaluación y otra. El peso cae un 100% en pocas semanas. Perdóname, paréntesis. Sí. Eso además produjo todo este movimiento global que pasó a la historia como efecto tequila. Imagínate, para tomar dimensión, lo que hizo este gobierno, ni bien asumió, que devaluó un 120% de un día para otro, ni siquiera en pocas semanas. Un día dijo: che, hoy a partir de mañana 120% de devaluación. Sí, tal cual. Pero ¿qué pasa? Estamos en un mundo distinto. Esto es lo que, Sí. lo que tiene de diferente, porque, bueno,
Se ponen en peligro muchos capitales norteamericanos, sobre todo de bancos norteamericanos que habían comprado activos en México, y por presión de Wall Street, el gobierno de Clinton organiza un rescate de $50.000 millones. No, números argentinos no es tanta plata, pero es una exorbitancia. Es un montón igual. $50.000 millones entre el Tesoro y el FMI. Pero lo que estabas diciendo vos, ese rescate tiene dentro de todo alguna lógica económica. Primero, era para evitar que se extienda la crisis a toda Latinoamérica, porque empezaron a salir, dijeron, si la economía más sólida de Latinoamérica tiene estos problemas, salgamos de Latinoamérica ya mismo. Esto tuvo esa lógica de frenar esta salida de capitales y a la vez de salvar un poco el honor del neoliberalismo. Se puso en duda que fuera tan exitoso. El rescate que van a hacer ahora no tiene ninguna lógica económica. No. Estamos hablando de actualidad, es una lógica política. Para mí es una... ¿De amistad o es una mentira? No sé. Es geopolítica para mí es geopolítica, para mí es un intento de tomar, de asociar, de apropiarse de un Estado. Para mí es un intento de sostener al único gobierno afín que tienen hoy en Latinoamérica. Sí. También, qué sé yo. Sí. O puede que sea una mentira de punta a punta. Puede que sea una mentira. Es que es una mentira de punta a punta, pero el intento Porque una cosa es que ese. Trump quiera hacerse amigo y otra cosa que la gente de Wall Street se lo permita. También a veces Trump quiere hacerse amigo de todo el mundo y después te golpea la mesa y te tira un alce por la cabeza, ¿viste? Para seguir con la narración histórica y para cómo concluye esto, las condiciones que pone Estados Unidos para este rescate son leoninas. En principio le hace firmar la garantía de que se pague con las ganancias de Pemex, la empresa estatal mexicana, pero aparte... sería la YPF claro. mexicana. Exactamente, por eso lo que primero pensamos todos con esto es que también van por eso. Sí, claro. Por eso les pido el esfuerzo de que hagamos pensar que estamos en México, porque pareciera que estamos hablando directamente de la experiencia argentina. De lo que está ocurriendo. Las políticas de austeridad que impone, porque fue un rescate conjunto de la Reserva Federal y el Fondo Monetario, las políticas de austeridad que impone habitualmente el Fondo Monetario Internacional. Esto produjo primero una subordinación total de la economía mexicana a la economía norteamericana. Lo poco que les quedaba más o menos de manejo de política económica lo perdió completamente México. La política económica la empezó a marcar directamente Estados Unidos. Se produjo una pérdida de salario del 20% en un año. Cambió la geografía de México prácticamente, enormes cantidades de barrios de clase media de la noche a la mañana se volvieron pobres. Esto impulsó la migración hacia Estados Unidos de México de una forma casi catastrófica. Es ahí cuando se produce la mayor parte de la migración, de la ruptura de familias. Y bueno, esto, como decimos, no fue un accidente monetario, no fue que una devaluación causó todo este cimbronazo. Fue una consecuencia lógica de una política que es el neoliberalismo, que lo que produce es... hay un autor que se llama David Harvey, que escribió un libro muy, muy recomendable, que es Breve Historia del Neoliberalismo. Él dice que acumulación por deposesión es como una categoría que inventó él, que les parece muy original seguramente a los norteamericanos, pero cualquier latinoamericano sabe que lo que hay allá es porque se lo sacaron a alguien y que solemos ser nosotros. Bueno, acá se produce lo que él llama justamente, como dije, por deposesión. Sí. Acumulación por deposesión, que es el robarle a los demás, el abaratamiento porque no todos fueron perdedores, como decimos siempre y como decimos acá también, no es que pierden todos, algunos ganan. Sí, claro. Sobre todo en México, las exportadoras, que con esta devaluación consiguen pagar sus insumos en pesos y captar dólares de las exportaciones. Y por otro lado, hubo una cantidad de quiebras de pequeñas y medianas empresas
que el capital norteamericano enseguida fue y por 2 mangos se hizo cargo de eso, pequeñas y grandes empresas. Esta fue la consecuencia. Durante muchos años ellos no pudieron sacudirse de esta, y todavía les está costando, a pesar de que han venido teniendo gobiernos soberanos, les está costando poder desengancharse del manejo de la política norteamericana. Y la verdad que es un espejo en el que hay que mirarse, porque no sé, ya medio que nos cansamos de decir, ¿no? Ha pasado tantas veces que parece mentira que caigamos de vuelta. Sí, pensaba, no sé si es como irnos muy por las ramas a 6 minutos de terminado del programa, pero pensaba en qué relación tiene eso con el inicio de la fase más intensa del narcotráfico en México, de cómo se habilita ese funcionamiento tan aceitado y tan brutal que empieza en algunas ciudades particulares en el norte de México y después se empieza a ramificar en todo el país. ¿Tiene ahí alguna relación en lo histórico este efecto, toda esta generación de esos bolsones de pobreza tan grandes en México y esa dependencia de Estados Unidos con ese proceso? Mirá, seguramente la realidad es que los grandes consumos de cocaína, sobre todo, se empiezan a dar en esos años. La verdad que lo de México no lo tengo tan visto. Sí lo sé de Colombia. En Colombia la cocaína antes de los 90 no era la estrella. No. Empieza en ese momento. Y sobre todo creo que tiene que ver con la libre circulación de capitales. Uh-huh. Porque el narcotráfico está ahí, no está en la villa, está en los bancos. Sí. Y esto de poder hacer circular el capital tan fácilmente hace que los capitales ilegales se puedan mover y lavar con más facilidad. También en Rosario. Claro, es que pensaba en eso. Parecido, ¿no? Justo escuchaba gente de Rosario que hablaba de cómo empezó a transformarse a partir del triunfo de Macri en la presidencia, de que se liberaliza toda la circulación de capitales, precisamente, y a partir de ese momento empezaron a notar el cambio de la fisonomía de la ciudad y de la entrada del narcotráfico ya de manera más Pero es interesante lo que decís acerca de México y seguramente... Digo porque estamos viendo, estamos hoy a la tarde hay una marcha por triple femicidio que está muy vinculado a esto. Entonces ahí hay una ligazón que también me parece que está bueno hacer. Sí, la verdad que de cómo las crisis financieras también habilitan esto, ¿no? Tal cual, esto lo venimos diciendo los que estamos de este lado, el retiro del Estado hace que las bandas criminales se ocupen muchas veces de las paraestatales, precisamente. De las sociedades, no solamente en el comercio, sino también en la asistencia social, tal cual. En los barrios. Está el narco dándole de comer a los pibes que en los comedores abandonados por capital humano. Tal cual. Consiguiendo remedios, prestando plata. Eso es lo que está pasando, y qué sé yo. Ahí me corre frío por la espalda pensarlo. Sí, estamos complicados. Pero a mí por eso me gustó mucho a tiempo de frenarlo también. Por eso me gustó la nota con Gabriel. Claro. Porque yo venía un poquito más cabizbajo, que habitualmente soy bastante optimista, vos me conocés. Estos últimos días estuve un poco asustado. Una semana difícil, sí. Así bien. Que bueno. Nada nuevo bajo el sol. Sería la conclusión. El tema es ese, nada nuevo bajo el sol. Nada nuevo bajo el sol y el efecto que produjo eso en México, en lo que padecemos en Argentina, la línea histórica que es una continuidad, lamentablemente, obviamente con características epocales y geográficas. El mundo es distinto. Distinta, pero básicamente... el mundo creo que estaba más a favor de aquel evento de rescate que ahora, que la verdad que no tiene ningún sentido económico ni global, solamente el que estábamos hablando recién. Bueno, profe, muchas gracias como siempre. Lo esperamos en 15 días. Así es. Y